Bueno, gracias. Podemos empezar con y después vamos a ver cómo nos sentimos. Buenas tardes. Pues en primer lugar, disculpas porque haciendo la paradoja de la migración, no me dejaban entrar en la garita. Entonces porque no recordaba bien el nombre de la persona que me había indicado, el señor Antonio de León, que me invitó. Entonces, bueno, ahí perdí unos minutos, pero es un gusto estar con ustedes esta tarde. Yo quisiera abordar mi presentación haciendo una valoración general sobre las migraciones y después yo me voy a enfocar, porque esa es mi área de especialización, en el impacto de la migración en las mujeres. Eso es lo que he estado investigando. Y entonces, en primer lugar, plantear, ¿verdad?, el marco de análisis de la migración y reiterar que Guatemala es un país de origen, de tránsito, destino y retorno de las migraciones. Y cada una de estas facetas, digamos, implica situaciones bastante complejas y que hacen también a Guatemala, ¿verdad?, un país bastante entrecruzado por muchos movimientos migratorios. También hay que plantear, ¿verdad?, que el estudio de las migraciones es relativamente reciente. Tenemos realmente muy pocos espacios académicos donde se esté investigando migraciones, pero también tenemos muy pocos datos, como ustedes ven acá. Hay una insuficiente información. Los censos, que además ya tenemos atrasado el censo de población, no suelen registrar los movimientos migratorios, entonces es bastante difícil tener, digamos, una fotografía cuantitativa del fenómeno migratorio. Las encuestas específicas, la Organización Internacional de Migraciones estuvo desarrollando durante algún tiempo encuestas sobre migración, que eran nuestra fuente importante, que era básicamente información de migración internacional, sobre todo hacia Estados Unidos, pero hay muy pocas encuestas específicas sobre otros movimientos migratorios a nivel interno. Por ejemplo, que en los años 70 sí se investigó muchísimo más el movimiento migratorio. Recordemos que Guatemala es un país que tiene un gran contraste y que muchísima población migraba temporalmente, bueno, sigue migrando, pero es un fenómeno que se ha ido diversificando cada vez más. Esta migración temporal de las personas del altiplano a las grandes fincas en la costa sur. Entonces, ese tipo de encuestas, lamentablemente, pues tampoco se están realizando en este momento. Hay algunos avances, eso sí, en la articulación de algunos esfuerzos en materia de política migratoria. Todavía no tiene Guatemala una política migratoria como tal, se ha estado trabajando en eso. CONAMIGUA ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido, pero pues todavía se está en la discusión. Ahí, pues, como en todo proceso, han participado distintos actores y actoras en la discusión de esta política, pero son temas bastante sensibles en los cuales cuesta ponerse de acuerdo, y sobre todo cuando hay cambios a nivel de gobierno, ¿verdad?, como es el caso que estamos viviendo. Estas son entonces algunas cuestiones del análisis general de las migraciones, y ahora yo me quiero ir centrando, y después también podemos tener un intercambio sobre otras cuestiones de migración, porque esta es el tipo de investigación que yo he estado desarrollando. En ese gran marco de las migraciones que se dan, como ya decía, tanto a nivel interno, interregional, como internacional, se conoce poco qué pasa con las mujeres. Y entonces la primera gran pregunta es esa, ¿verdad? ¿Por qué tener una mirada de género a las migraciones, como en todo fenómeno social? Y una de las razones es, digamos, tal vez obvia,
pero muchas veces no encontramos esas respuestas en el sentido de que hay impactos diferenciados por género, si es hombre o es mujer, en todos estos espacios de origen, de tránsito, de destino y de retorno. También porque es distinto migrar en un cuerpo sexuado en femenino que en masculino, ¿verdad? Una cuestión que es tan básica, pero que muchas veces no la vemos a nivel de las investigaciones, es cómo efectivamente no es lo mismo que migren las mujeres que van, digamos, acumulando una serie de vulnerabilidades por el hecho de ser mujeres, que, como ya decía, migrar en un cuerpo sexuado en masculino, ¿verdad? Entonces ese es otro aspecto importante de por qué incorporar una mirada de género a las migraciones. Un dato también que es interesante y que muchas veces está muy invisibilizado es que las mujeres son mayoría en las migraciones internas. Desde el siglo XIX, cuando se empezaron a hacer análisis migratorios a nivel cuantitativo, en Inglaterra se empezó a ver esta situación de cómo las mujeres migran con más frecuencia que los hombres del campo a la ciudad. Y esto tiene que ver también con la forma como está constituida la sociedad, los roles que se le asignan a las mujeres y a los hombres. Y las mujeres migran, y han migrado históricamente, como veremos enseguida, por la demanda de mano de obra doméstica, ¿no? O para el trabajo doméstico o de casa particular, como se le denomina ahora. También las mujeres migran acompañando a los esposos, y ese es un dato que, como les digo, muchas veces no visualizamos, ¿verdad? Y eso se da más a nivel interno, porque a nivel internacional sí hay una disparidad en este momento en cuanto al número de mujeres que migran. Y también, que eso es cierto, también en los últimos 20 años ha habido un aumento de la migración de las mujeres a nivel internacional. Guatemala, digamos, es uno de los países donde esa proporción todavía es menor, pero hay regiones del Asia donde quienes más migran a nivel internacional son las mujeres, ¿verdad? Entonces, a nivel global es un fenómeno bastante importante. La otra pregunta ya más acotada sería entonces, ¿por qué migran las mujeres? Pues las mujeres migran por muchísimas razones. Aquí les comparto esta idea que es de una autora española de apellido Juliano, que habla de que las mujeres somos estructuralmente viajeras. Y ella lo plantea porque en el imaginario social, en los análisis que se han hecho, como les digo, no aparecen las mujeres como sujetas migrantes, pero resulta que dada la estructura patriarcal de las sociedades en las que vivimos, las mujeres, por este fenómeno de la patrilocalidad, ¿verdad? Es decir, que el hombre es la cabeza del hogar, las mujeres deben seguir al esposo. Entonces esa patrilocalidad hace que las mujeres siempre hayan migrado, pero ha sido una migración invisibilizada. Luego también las mujeres migran por toda la gama de razones por las cuales también migran los hombres, por motivos políticos. Ellas también han sufrido los efectos de la guerra, del exilio, por motivos laborales y económicos, por supuesto. También como resultado del estigma familiar o comunitario. Esto se da muchísimo cuando las mujeres, como dicen coloquialmente, ¿verdad?, resultan embarazadas. Esa es una razón por la cual muchas mujeres deben abandonar la casa familiar y a veces la comunidad. Y digamos que esa es una cuestión que por supuesto no padecen los hombres, ¿verdad? Entonces es importante por eso ampliar nuestra mirada a esas razones por las cuales las mujeres migran. Las mujeres huyen de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, y social. Ese también es un indicador, digamos, que no afecta de la misma manera a los hombres. Hay un dato que no lo tengo hoy, pero tampoco es que se ha seguido investigando mucho, lamentablemente. Es un dato como del 2005, 2006,
del número de mujeres que han pedido asilo en Estados Unidos por causas de violencia doméstica, como le llaman allá. Y México y Guatemala son los dos países de origen de más mujeres que han pedido asilo por razones de violencia en el hogar. Entonces esa también es una razón que, digamos, no le afecta a los hombres, pero sí a las mujeres. Luego también porque las mujeres ejercen su autonomía, ¿verdad? No podemos negar que en las últimas 3 décadas las mujeres pues se han ido abriendo espacios, teniendo acceso a educación y a otras formas de autonomía que no había antes, y eso pues también, la decisión de emigrar también pasa por ese deseo de conocer otros mundos, ¿verdad? Como también le sucede a los hombres. Las migraciones, como decía brevemente al inicio, pues son diversas, los destinos son diversos. Ya hablé brevemente de las migraciones internas, de las migraciones transfronterizas, ¿verdad? Que generalmente se dan, es esa migración como sucede entre Guatemala, México, que es muy intensa. Otra migración transfronteriza fuerte es entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo. A eso se refiere. Las migraciones internacionales, ¿verdad? Por supuesto, traspasando las fronteras ya entramos en esa lógica, y en el ámbito regional generalmente se marca esa migración hacia Estados Unidos, muy poco hacia México, aunque muchas personas se quedan, pero el destino es Estados Unidos. Y también cada vez más está en la Unión Europea, o España sobre todo, pero en una proporción realmente insignificante si la vemos con relación a Estados Unidos. También hay migraciones temporales de las que ya hablaba, ¿verdad? Tanto a nivel interno como a nivel internacional. En Guatemala se da sobre todo esta migración de trabajo agrícola temporal que se extiende hacia Chiapas, el Soconusco, que es una migración temporal que moviliza a miles de familias hacia allá. También se está dando una migración de trabajo agrícola temporal entre Nicaragua y El Salvador para la cosecha de café. Bueno, ahí podríamos identificar también otro tipo de trabajos que requieren esa migración temporal. Las migraciones permanentes y circulares. Bueno, las personas que migran pensando que se van a quedar, ¿verdad? Y otras que, aunque no lo piensen así, las circunstancias van haciendo que su migración sea permanente. La migración circular es un fenómeno que se da cada vez menos y que se daba sobre todo hacia Estados Unidos, pero cuando se empezaron a cerrar cada vez más las fronteras y a ver políticas más, muchísimo más de ajustar el tránsito de las personas, se da cada vez menos, ¿verdad? Y era que, bueno, migraban, estaban un tiempo, volvían en condición indocumentada. Pero esto, como decía, es cada vez menos frecuente. La migración interna, transfronteriza, temporal y permanente. Bueno, aquí digamos cuál es el perfil de las mujeres que migran. Niñas, ¿verdad? Hay muchísimas niñas que migran, que proceden de los hogares pobres del área rural, ¿verdad? Eso pues lo vemos, solamente salimos de aquí y ahí están en la esquina, ¿verdad? Eso, lo que pasa es que a fuerza de que están ahí ya no les ponemos atención. Un alto porcentaje indígena, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver con las condiciones de pobreza que hay en nuestro país, en el área rural. Baja escolaridad, me estoy refiriendo a la migración interna. Analfabetas, muchas son monolingües también. Hay un escaso conocimiento del entorno urbano, ¿verdad? Lo cual también provoca un choque cultural bastante fuerte. Y generalmente pues son atraídas, digamos, al trabajo de casa particular, al trabajo agrícola y a las plantas maquiladoras, ¿verdad? Esos son como los nichos laborales de destino de estas niñas y jóvenes migrantes. Luego vamos a ver esta idea de la migración feminizada.
Y aquí creo que es importante ver dos aspectos. Uno cuantitativo, que como ya decía, los números nos van indicando que sí migran muchísimas mujeres a nivel interno e interregional. La proporción de sexo para la migración internacional es 78 más o menos % de hombres y 28% de mujeres, pero a nivel interno e interregional sí es mucho mayor. Y luego también una perspectiva cualitativa, de la que ya también he hablado, de la diversificación de los motivos de por qué las mujeres migran, ¿verdad? Lo de la violencia, lo del estigma familiar y comunitario y la autonomía. Aquí, por ejemplo, tenemos unos datos, ¿verdad?, de la población de migrantes en los países de Centroamérica. Vemos cómo Honduras, bueno, El Salvador, que es el que expulsa, digamos, más habitantes, 15% de la población, y luego Honduras, luego Nicaragua, el 12.7%, solo que es una migración que se da más hacia Costa Rica, Honduras, ¿verdad?, y que tiene un 11%, Guatemala, yo creería que el dato ya es mayor, a veces estos datos son cifras oficiales que no logran registrar en toda su dimensión el fenómeno a nivel cuantitativo. Y este otro cuadro que me parece interesante porque aquí se registra la migración intrarregional, ¿verdad? Y aquí vemos entonces cómo en casi todos los países son más mujeres que hombres los que migran, ¿verdad? No sé si lo pueden apreciar ahí para no detenernos tanto en los numeritos. No sé si se mira hasta allá, pero luego les podemos compartir la presentación, ¿verdad?, para poder ver, pero aquí se evidencia, ¿verdad?, que son más mujeres que hombres en el caso, o es muy similar la proporción de mujeres y hombres que migran entre los países centroamericanos. Vemos aquí, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Guatemala, quienes vienen de Costa Rica para Guatemala, hay más mujeres que hombres. Hay 418 mujeres y 319 hombres. Bueno, vamos ahora a centrar nuestra mirada en la migración internacional, ¿verdad?, que es de la que hay un poco más de datos. Y yo diría que con distintos matices es casi la misma situación que encuentran las mujeres y hombres, ¿verdad?, pero estamos hablando específicamente de las mujeres que migran. En Estados Unidos aproximadamente hay unas 400,000 mujeres, ¿verdad?, que han migrado. Estos son datos más o menos del 2009, 2010, sí mucho, porque ahorita no tenemos una encuesta más reciente y tampoco el censo. Tenemos también que las edades las que migran están entre los 20 y los 40 años, que un alto porcentaje son mujeres casadas. Es decir, que la reunificación familiar es una de las razones por las cuales se migra. También, y este dato es interesante porque contrasta con el perfil de la migrante interna, el 52% tiene algún grado de escolaridad, es decir, que no migran a nivel internacional las mujeres más pobres y tampoco analfabetas, sino que ya han tenido algún grado de escuela. Y el Estado ya ha invertido, y sus familias, ¿verdad?, ya han invertido en la educación de estas mujeres. Luego las ciudades donde hay más mujeres, que es similar también con relación a los hombres, ¿verdad?, los lugares que atraen más, California, Nueva York, Texas y Florida. Y aquí, digamos, también en los últimos años se ha ido diversificando los estados de destino debido a las leyes cada vez más restrictivas a nivel de los estados en Estados Unidos. También el dato muy interesante, que no lo proporcionaba la encuesta que realizaba la OIM,
porque también es otra faceta oculta de la migración de las mujeres, y es su aporte en términos de las remesas. Entonces vemos allá que de las 400,000 mujeres, 330,000 y un poquito más tal vez, envían remesas, ¿verdad? Claro que tal vez el monto de las remesas tiende a ser menor que el de los hombres, pero es más constante en el tiempo, ¿verdad? Y las mujeres introducimos también este concepto de las remesas sociales. Las mujeres, por el rol de género que se les asigna socialmente, se especializan en ese tipo de remesas, que se refiere a que son ellas las que mantienen los vínculos familiares, comunitarios, y invierten tiempo y energía en eso, pero eso no es reconocido, ¿verdad? Son ellas las que están al tanto de las fechas significativas en la familia, de que se mantenga pues todo ese vínculo. El otro dato que es penoso, ¿verdad?, de que solo un 25% de estas 400,000 mujeres, que son cifras, como les digo, bastante aproximadas nada más, puede viajar. Es decir, que la mayoría está en condición indocumentada, ¿verdad? Y eso pues provoca una serie de situaciones que les complica la vida a ellas. En cuanto a las travesías de las mujeres, ¿verdad?, los riesgos, la vulnerabilidad que implica migrar en un cuerpo femenino, una constante violación a sus derechos como humanas, el abuso sexual, ¿verdad?, que es frecuente, que lamentablemente no hay todavía los mecanismos para que las mujeres migrantes puedan hacer esas denuncias. Su misma condición de indocumentadas, ¿verdad?, muchas veces las restringe. Los embarazos no deseados, producto de violaciones, la prostitución, ¿verdad?, la mutilación y las enfermedades también. Es decir, enfatizo el tema del cuerpo porque muchas veces vemos a las y los migrantes nada más como números, pero realmente lo que migran son cuerpos, son vidas, ¿verdad?, son historias y seres humanos. Y muchas veces perdemos esa dimensión y es ese cuerpo, es ese ser humano, esa humana quien va a sufrir ese tipo de violación a sus derechos, a su integridad, a su seguridad. Y pues las mujeres están expuestas doblemente por la condición de ser mujeres, ¿verdad? Yo no sé cómo estamos con el tiempo porque yo me voy. Si quieres, como realmente vamos a hablar un poquito de lo que es en Centroamérica, entonces puede complementar algo, ¿no? Ok, sí, pero como ¿cuánto tiempo tengo para? ¿Cuánto te da? Yo diría que unos 15 minutos, ¿estará bien? ¿10? Bueno, voy entonces a acotar para que tengamos tiempo también después de compartir. Voy entonces muy rápidamente, ¿verdad?, mostrándoles estas imágenes que nos llevan, ¿verdad?, a ver cómo es esta realidad de las travesías de las mujeres migrantes. Pero también en contraste, ¿verdad?, la migración implica nuevos aprendizajes, implica nuevas experiencias, desafíos y otros conocimientos para las mujeres, que eso también es importante tomarlo en cuenta. Se encuentran con estos muros, ¿verdad?, no solamente los físicos, los que se pueden ver ahí tangibles, sino también encuentran racismo, discriminación, y estas son cuestiones que enfrentan no solamente en la migración hacia Estados Unidos, sino también hay estudios, ¿verdad?, que muestran cómo las y los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, por ejemplo, también son sujetos de discriminación. Hay mucho estigma, ¿verdad?, se tiende la sociedad tiende a estigmatizar, a criminalizar a las personas migrantes, y eso pues se sufre en distinta escala, podríamos decir, tanto en Estados Unidos, que es el principal lugar de destino, como a todos los destinos a los cuales las mujeres migran. La diferencia cultural lamentablemente no se ve como una riqueza, sino se marca de una manera negativa. Y las mujeres pues también
sufren violencia, ¿verdad? Están expuestas a esa violencia. Viven en los lugares de destino y no solamente en los Estados Unidos, los efectos de no tener documentación, que les impide también el trabajo. Tenemos casos aquí en Guatemala, por ejemplo, de mujeres salvadoreñas y hondureñas que emigraron en los años 80, cuando también toda la región estaba en una condición de mucha, pues de conflicto armado. Muchas migraron hacia Petén, por ejemplo, y no tienen documentos, a 30 años y no tienen documentos, porque les implican incluso cuestiones económicas hacer el viaje desde Petén para ir a El Salvador para hacer esos trámites, y eso también tiene implicaciones para sus hijos y sus hijas. Entonces, todo el idioma, claro que esto se da mucho más en Estados Unidos, pero también las prácticas culturales que son diferentes, también son cuestiones que enfrentan las mujeres. El contraste, ¿verdad? Porque también es importante ver esas otras facetas positivas, si se quiere, de mujeres que han encontrado oportunidades, como estas dos guatemaltecas. Una es Norma Torres, que seguramente ustedes han escuchado de ella, que ahora es asambleísta, o ya llegó al Senado, no sé, no recuerdo si ya llegó hasta ahí, y Julia Gabriel, que tal vez es menos conocida, pero ella es una joven indígena que llegó como trabajadora agrícola, y ella ganó un premio Kennedy por la lucha de los trabajadores agrícolas, ¿verdad? En la defensa de sus derechos laborales. Entonces, digamos, hay ese tipo de contrastes. Me voy a pasar los otros para nada más cerrar con las implicaciones, ¿verdad?, sociales y políticas de las migraciones, tanto a nivel micro como macro. Pues se dan estos procesos de diferenciación social, por supuesto. No todas las y los migrantes son exitosos, pero sí se está provocando en los lugares de origen estos procesos de diferenciación social. Ya la casa del que migró tiene otras condiciones con relación a quien no tienen parientes migrantes, lo que provoca también cambios en el estilo y en el nivel de vida, hasta en los alimentos, en el vestuario, etcétera. Los cambios también en los proyectos personales, familiares y comunitarios, pero a nivel macro hay implicaciones como la profundización de la dependencia, porque sabemos que al menos un 30% de familias en Guatemala depende de las remesas para vivir, y eso para un país es un fracaso, ¿verdad?, que tanta población dependa de los vaivenes también económicos y políticos en el lugar de destino. Y un crecimiento económico que se da sin desarrollo, ¿verdad?, es como ficticio, un poco artificial, y por eso también se ha venido insistiendo en esta lógica de las inversiones, de cómo se canalizan las remesas para que haya realmente un cambio significativo y a largo plazo a nivel familiar y comunitario. Lo voy a dejar aquí porque pues tenemos también otras presentaciones, y bueno, esperaré el espacio para que tengamos un intercambio, preguntas si ustedes tienen. Muchísimas gracias. Realmente el tema es fascinante, no solo viendo la migración solo desde el ojo de la feminidad, ¿no?, el ojo del género y de la mujer. Vamos a continuar ahorita con el tema siempre de la problemática de las migraciones en Centroamérica. Va a ser complementado por el maestro Raúl Obando. Él es consultor independiente, pero tiene una amplia experiencia en organismos internacionales, en la OIT, en el PNUD, en la OPS, aquí ha trabajado también con la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, con la Unión Europea en Centroamérica, participó en el proceso de reforma de la
digamos, de la manera como la Unión Europea estaba presente en Guatemala. Así que él va a complementar ahorita la parte de la política migratoria en Centroamérica. Después tendríamos el receso para café a las 3:30, como está previsto. Vamos a tratar de hacer un receso bien breve, si a ustedes les parece, para recuperar un poco el tiempo que perdimos al inicio de la tarde, y entraríamos inmediatamente después al tema ya de la política migratoria en Europa, que va a ser primero presentado de manera magistral por el doctor Alfredo Trinidad, y posteriormente entraríamos a trabajos en grupo. Hemos traído material para que ustedes puedan trabajar en grupo, y estamos conscientes que hay que terminar a las 5 de la tarde. Así que a las 5 de la tarde, si no hay oportunidad de tener, digamos, una presentación de resultados de los grupos de trabajo, pues en todo caso sí les pediríamos, después vamos a platicar cómo vamos a hacer ya con el resultado para que todos lo conozcan, ¿no? Pero sin más preámbulos, Raúl Obando, con ustedes. Perdón, olvidé decir que es ingeniero agrónomo y con una maestría en administración pública y privada. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a tratar de esquematizar brevemente dos temas. Uno es el tema de la legislación y la política migratoria centroamericana, y el otro tema es la legislación y la política migratoria europea. Entonces, la exposición que yo voy a hacer no es mucho una exposición magistral, sino voy a dar los elementos básicos y luego vamos a hacer trabajo en grupo para que cada uno de ustedes tenga oportunidad de analizar algunos documentos. Quiero comentarles inicialmente que en 3 años, fueron en realidad 30 meses, los que trabajamos con la OCAM. La OCAM es la Organización Centroamericana de Directores de Migración, que integra a las direcciones de migración de los 6 países de América Central. El proyecto era un proyecto de modernización del sistema migratorio centroamericano con 8 resultados. Uno de ellos era la armonización de la legislación migratoria, el otro, la armonización de políticas migratorias. Luego había procedimientos muy internos de cada dirección en el sentido de modernizar sus sistemas internos de trabajo. Pero en los dos casos que quiero mencionar, hablando primero de Centroamérica, quiero decir que a pesar de que somos centroamericanos, a pesar de que supuestamente hablamos el mismo idioma, resulta de que la primera acción que tuvimos que tomar los centroamericanos fue hacer un glosario de términos migratorios, porque, repito, a pesar de que hablamos el mismo idioma, resulta de que los términos migratorios que se utilizan son diferentes. Por ejemplo, en Guatemala, cuando una persona tiene algún impedimento de salida, se dice que la persona está arraigada. Pero en Nicaragua se dice que la persona está circulada. En Costa Rica se dice que la persona tiene impedimento de salida. En Panamá se dice que la persona tiene dificultades legales para salir. Entonces, solamente les estoy planteando un ejemplo del por qué tuvimos que hacer inicialmente un glosario de términos migratorios para que nos pudiéramos entender. Y entonces, cuando se habla de homologar la legislación,
resulta de que primero tenemos que homologar el lenguaje que utilizamos para hablar del mismo término. Eso como una referencia para que se den cuenta que sí ha habido algunos intentos de modernización del sistema migratorio de América Central, pero que lamentablemente no hay continuidad en los procesos, y con los cambios de gobierno que ocurren en cada uno de los países, el avance que se ha logrado en una administración simplemente se elimina y retrocedemos otra vez en la siguiente administración, y lamentablemente esto es una constante en los 6 países de América Central. Muy bien, entrando entonces en materia, en el tema que vamos a resumir brevemente, y como dije, lo que vamos a hacer es trabajo en grupos para poder analizar. Soy de los que piensa que hay elementos que solo se aprenden si uno los está utilizando constantemente. Entonces, me quiero referir primeramente, hay un documento muy reciente, relativamente reciente, 2006, estamos hablando de 7 años de antigüedad, que se llama Tendencias Legislativas sobre Migración en Centroamérica. Este fue un documento que se formuló en el marco de un proyecto de la Universidad Centroamericana de El Salvador, y que hicieron el esfuerzo de analizar 3 cosas para cada país de América Central. Lo primero fue analizar la importancia que ha adquirido el fenómeno migratorio en Centroamérica, que ha venido a generar procesos dinámicos de actualización, modernización, intercambio de información y experiencias y otras actividades que de alguna manera han afectado la institucionalidad de cada uno de los países. Ese es un primer elemento que van a encontrar ustedes en el documento que vamos a analizar. Lo otro es que los migrantes que transitan o buscan establecerse temporal o permanentemente en alguno de los países centroamericanos, a menudo tiene las dificultades que estamos planteando. Primero, dificultades para adquirir los permisos respectivos para que su estadía sea legal. Segundo, dificultades para poder realizar actividades laborales o para reunirse con sus familiares. Son 3 constantes que se encuentran en los 6 países de América Central. En los peores casos que están documentados, se puede ver expuesta la integridad física de las personas y, por supuesto, sus derechos humanos. Incluso hay algunos elementos de abuso por parte de las autoridades hacia los migrantes. Y buena parte de esos problemas se pueden atribuir a una legislación migratoria que en primer lugar es incompleta, en segundo lugar es desconocida, en algunos casos es obsoleta o deficientemente aplicada por las personas que tienen a su cargo la administración de estos servicios. Todos los estados de la región, y aquí remarco lo que la licenciada mencionaba hace un momento, nuestros países en determinado momento pueden ser emisores, pero también pueden ser países de tránsito o también pueden ser países receptores de migrantes. Se da una serie de modalidades entre ellos también, y entonces nuestros países se encuentran cotidianamente enfrentados con miles de millares de personas
que están migrando hacia otros lugares. Fundamentalmente vemos la necesidad de que los migrantes transitan por los países en tránsito, sobre todo hacia Estados Unidos. Por otra parte, los estados son soberanos para diseñar y para desarrollar sus políticas y sus legislaciones migratorias. Sin embargo, hay normas internacionales que impiden que nuestras políticas o nuestra legislación sean arbitrarias o que nieguen los principales derechos humanos de las personas, ya sea estas personas que se encuentren en el territorio o estén en situación de migrantes. Por otra parte, la escasa importancia que se presta a los derechos humanos, y esto es un elemento que quisiera remarcar, lo mencionaba la licenciada, específicamente para las mujeres, pero en general se da para los niños, se da para los ancianos, se da para los adultos, es decir, en general para todos los migrantes, el hecho de que se les presta poca atención al respeto de los derechos humanos en el tema de las políticas migratorias. Y fíjense ustedes que el tema fundamental es que las políticas migratorias están, cuando existen, están orientadas fundamentalmente al tema del control, al tema de la regulación de la permanencia y al tema de la expulsión de las personas. Pero difícilmente, o casi nunca, se toma en cuenta el tema de los derechos humanos. Eso a nivel de introducción, para que darle un cierto contexto al trabajo que pretendería que ustedes hicieran a partir de este momento. El tema es el siguiente: el documento que estoy comentando tiene un contenido básico que es similar para cada país. Se analiza la Constitución en lo que respecta al tema migratorio, por supuesto. Se analizan los tratados internacionales en el tema migratorio y se analizan la legislación. Y esto está hecho para los 6 países de América Central. Además de eso, se hace un breve recorrido sobre las políticas migratorias regionales y finalmente se presentan unas conclusiones y recomendaciones. El trabajo lo había diseñado para un número mucho mayor que el que tenemos presente, de tal manera que vamos a restringir entonces la cantidad de personas que van a estar en cada grupo y vamos a restringir también los temas que vamos a analizar. Propongo que analicemos la parte legislativa de los 6 países de América Central y el tema de las políticas regionales. Para eso quisiera sugerir que integráramos 6 grupos de trabajo. Uno trabajaría cada uno de los países, y las personas que queden fuera de los 6 grupos de trabajo integrarían un 7º grupo para analizar lo que son las políticas migratorias regionales. La idea sería entonces que cada grupo haga una síntesis de lo que analiza y que la podamos compartir. Esta es una metodología que se llama una lectura compartida de un documento, donde cada grupo lee una parte, pero luego compartimos los resultados. ¿Les parece la metodología para trabajar? ¿Sí? Bueno, si no hay objeción, entonces, sí, les voy a pedir por favor entonces que se enumeren de 1 a 6, de 1 a 6, de tal manera de que vamos a integrar 6 grupos. Y por supuesto nos van a quedar 2 o 3 personas que sobrepasan el número, y entonces esas 2 o 3 personas van a analizar el tema de las políticas migratorias. Entonces, comenzamos con usted, por favor.
1. ¿Perdón? O uno por mesa. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cuántas mesas tenemos? Lo único que la dificultad, y por lo cual no lo quise hacer por mesa, es por lo siguiente. La tendencia de las personas es que quedan juntos en la misma mesa los que son amigos o trabajan en la misma dependencia, y entonces no hay la posibilidad de enriquecer el proceso. Por eso les propongo mejor que nos dividamos en 6 grupos al azar, y entonces en este caso al azar también quedamos distribuidos. 1, 2, 3, 4, por favor. 6. 1, 6, 2, 5. Seguimos acá, por favor. 6. 6. 1, 6. 2. Muy bien. Entonces, levántenme las manos todos los que tienen el número 1, por favor. ¿Cuántos somos? Somos 6. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces les voy a pedir, por favor, que en cada una de las mesas nos ubiquemos un grupo para que podamos trabajar el tema. Aquí se quedaría el grupo número 1, por favor. Aquí se quedaría el número 2, 3, 4, 5 y 6. Y el número 7 va a trabajar en la siguiente mesa. No me dio los documentos de... No, los que me dio fueron los de la parte europea. Que íbamos a repartir. Sí. No, la parte nacional, la parte... Yo lo que revisé aquí solo es la parte europea. ¿Pero qué es lo que hay que entregar ahorita? Y la parte... Pero tú ya revisaste los datos. centroamericana. Y no viene eso. Sí, en cada sobre... Mira, es que mandaron grupo 1, pero esto es europea. Quitemos, eso no ahorita. Esto, la dimensión de la política de migración europea, 2. La política europea, Eso es 3. pero eso es la política de la Unión Europea, esto es de la Unión Europea. Todo es europeo. Entonces hay que separarlo, pues no hay que separarlo. Pues eso también es europeo. Sí, sí. Por eso le preguntaba a nosotros, porque el otro me tiene que haber dado el otro Pero me documento. lo he dicho hace una hora, mi querido amigo, cuando decidiste el material. No, es que lo que yo empecé a revisar, yo asumí Y esto que también tenía es todo. europeo. Pero mira, se Yo regrupa. hablé con Antonio hoy en la mañana. Se produjo todo lo que tú mandaste, pero número... Con Antonio y con Patricia. Sí, pero aquí no hay nada de... No había más sobre, eso fue lo que te traje a ti, ¿no? Eso es lo veía que lo puse sobre la mesa y... Este es Schengen... Y esos no los tienen como para conectarlo porque No, porque hay que leer en Y alguien no lo tiene, visado, ¿existe código visado? No, ese no lo tienes europea en también. digital para que una computadora por grupo. No, esto fue lo que Eso fue lo que te mandaron. y eso fue lo que hicimos tuyo. Entonces, mira, La otra Busquémosle persona una también solución. la otra persona tenía un paquete aquí, pero es de él. ¿qué? El señor que está allá de traje. la solución sería El señor que está de traje tiene... Mira, la solución aquí es que no hagamos esto ahorita, sino que adelantemos la presentación de Alfredo y entregamos lo de Europa. Después, Y después haríamos en eso llega el material. lo que pasa es que la impresión de documentos
de tenencias legislativas que falta. Sí. Política migratoria, acción exterior, derecho de cooperación, tenencias legislativas sobre migración. Entonces, te voy a llamar ahorita, si querés, vamos a estar. Digámosle a Alfredo que comience. Qué barbaridad, ¿verdad? Bien, vamos a contarles lo siguiente. Ustedes conocen aquello de la ley de Murphy, ¿no? Que cuando uno más pronto está para hacer algo, cuando algo se traba una arena en el engranaje, ¿no? Bueno, se nos había mandado a la oficina de FUNCEP la documentación que se va a trabajar en grupos hoy en la tarde, y trajimos todo lo que nos mandó el licenciado Bando. Se le llegaron los sobres, pero él pensó que venía todo, no los revisó antes, y ahorita que los sacamos está todo lo que se refiere a la parte de la política migratoria europea, pero falta casualmente el documento de legislación en Centroamérica. Entonces vamos ahorita a resolver el problema pidiendo que nos lo manden, pero mientras tanto, para ganar tiempo, vamos a hacer lo siguiente, vamos continuando con el programa. Va a comenzar la intervención el doctor Alfredo Trinidad, en lo que logramos suplir. Tenemos toda la documentación para el siguiente trabajo en grupo, pero nos falta esta específica de la política migratoria en Centroamérica. Disculpen la confusión, ya los grupos están organizados, que bien, así también tienen oportunidad de intercambiar con otros colegas. Bueno, el doctor Alfredo Trinidad, pues no necesita presentación, en la Cancillería, entiendo yo, él es una persona que ha realizado sus estudios, sobre todo en Italia. Él allá hizo sus estudios de licenciatura y de doctorado en Milán, Italia. Es un hombre que conoce todos bastante de la realidad europea. Fue doctor en arquitectura, está entre los primeros, digamos, especialistas que hubo en el Parlamento Centroamericano. Fue jefe del gabinete del Parlamento Centroamericano, ahí dirigió el equipo de consultores, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores en el periodo 2004 y en el periodo 2008-2012, posteriormente embajador ante el gobierno de Italia. En fin, una persona que está muy conocedora de esta problemática, así que, y una persona a la que yo aprecio y respeto mucho, así que nos honra tenerlo a él con nosotros en esta oportunidad, y él va a comenzar entonces ahorita a tratar el tema de la política migratoria europea, que es complementario de la política migratoria centroamericana en el enfoque, según el programa lo tiene previsto, y mientras tanto estamos resolviendo el problema del documento, así tenemos trabajo más tarde. Ahora son las… ¿Qué hora tenemos? Vamos, porque… Bueno, entonces vamos a comenzar ahorita, acabamos de almorzar, si les parece, corremos un poquito el café para las 4, ¿no? De manera que el doctor pueda ir a trabajar y así entramos después al trabajo en grupo. Si no da tiempo de terminar el trabajo en grupo, bueno, se comienza hoy y digamos mañana presentaríamos resultados a la hora de un momento que encontremos en el programa del día de mañana. Doctor Trinidad, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Barahona.
Lo que no dijo es que son casi 30 años de intrigación centroamericana, de los dos, él desde el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos y yo pues por diferentes lados, 10 de SIECA, 17 de Parlamento y después en consultoría. Yo voy a hacer un juego porque no es que haya preparado un PowerPoint tan sólido como el que presentó el ingeniero Obando. Es que me cambiaron la máquina. Bueno. ¿Viste cómo llegábamos, no? Sí. Ok. Bien. El tema es un poco la inmigración en la Unión Europea, políticas, etcétera, pero yo me había permitido, comenzando a hacer un contexto. Como ustedes saben, Unión Europea, Centroamérica, Consejo Europeo de Stuttgart, 1984. Y 1985 la decisión de involucrarse en el proceso de apoyo a la pacificación y democratización de Centroamérica. El acta de Contadora y posteriormente los acuerdos de paz, mejor dicho, el acuerdo para consolidar la paz firme y duradera en Centroamérica. Ese es nuestro contexto como Centroamérica. Nuestro contexto mayor en el tema sobre todo de migración aquí ya entro, porque a ustedes después les ponen esto por acá. Eso es un poco como quien dice la parte que corresponde a la ponencia. Permítame porque creo que esto no le hace a esa máquina. Bueno, no, pero entonces voy acá porque es más fácil. Este es un poco los ejes de trabajo. Digamos un poco los ejes de política migratoria vigente en la Unión Europea, control, protección. Esto me deja en Schengen, no me da más panorama que Schengen, y lo vamos a retomar, pero es la segunda parte. Sí. Sí. No, pero déjamelo ahí. Ahí está. Ok. Esto era un poco… no, entonces sí, ¿te puedo molestar? No. Schengen lo dejo para después del café. Dale todavía, espérame, más… espérame. Eco. Digamos que en el contexto de las relaciones Unión Europea y América Latina, una primera cita son las cumbres Unión Europea-América Latina. La primera se realiza en el 99, es la cumbre de Río de Janeiro. La segunda en Madrid, 17 de mayo del 2002. La de Guadalajara, que es la tercera cumbre, 28-29 de mayo. Y, sigue la cuarta en Viena, Austria, la quinta en Lima, Perú, y la sexta en Madrid, España, la séptima en Chile, Santiago. Entonces, lo pongo como referencia porque el tema migrantes comienza a tratarse muy levemente desde la primera cumbre en Río de Janeiro, y dice así: aunar esfuerzos para combatir todas las formas del crimen transnacional organizado y actividades relacionadas tales como el lavado de dinero, el tráfico, mujeres, niños y migrantes, la fabricación, etcétera. En la segunda cumbre, tampoco el párrafo es muy… se menciona y se dice llevar a cabo un análisis integrado de las distintas cuestiones en materia de inmigración
entre nuestras regiones, que ha sido y sigue siendo de gran provecho para ambas partes, aplicar soluciones y garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes y de sus familias. Guadalajara amplían un poco más, saludamos la reunión birregional sobre migración celebrada en Quito y no los voy a cansar leyendo párrafo por párrafo, van a estar en PowerPoint de la presentación que se les va a colocar en el portal. Lo importante es quizás la quinta cumbre Unión Europea-América Latina que se realiza en Lima. Es a partir de ahí que se establece un grupo de trabajo birregional para hacer los avances con dos dimensiones. El grupo de trabajo con nuestros embajadores en Bruselas de toda América Latina y que tiene algunos avances muy disminuidos porque también hay un contexto de crisis en la Unión Europea, y eso todos lo sabemos. Y las crisis en el Mediterráneo también le pusieron un ingrediente no considerado totalmente hasta la fecha, es decir, Lampedusa, que es la que más suena, que es la isla todavía italiana, pero que es casi que a mitad entre la Bota y África, digamos que tiene 8,000 cadáveres en los últimos 10 años de refugiados políticos, porque ellos no son migrantes. Ellos tienen el tratamiento de asilo político, como derecho de asilo. Pero esto genera una presencia en Europa que compite con la migración tradicional. ¿Cómo estamos en la migración de América Latina con Europa? Una estimación nos hablan de 3 millones de inmigrantes. Pero yo les quisiera poner un ejemplo de Italia. Lombardía comienza como en los años 70 con el conflicto en El Salvador, con una migración relativamente pequeña, pero que llegó en determinado momento a tener una cantidad de personas de 30,000 migrantes. De esos 30,000 que vienen del año 70, por decir algo, a estas alturas ya los nietos también son italianos. Entonces ya el tema es otro, porque lo vamos a ver en las políticas de la Unión Europea, ya el tema es integración. Es decir, cómo no quedarnos en los guetos por países. La mayor migración, si no me equivoco, es Ecuador, en Italia, y en general la migración de América Latina se concentra en los países del sur de Europa. España, Italia, un poco Francia, Portugal, es donde más focalizada está. Y les voy a repetir algo que dijo el embajador de Ecuador en un panel sobre el tema migrantes que hicimos en el Instituto Ítalo-Latinoamericano, y que el embajador de México es el que inicia con datos, cifras, etcétera. Entonces él dice: yo soy embajador con nombramiento político. Vengo del país que cuida la memoria histórica y el futuro de Italia, porque son las que cuidan a los ancianos y que cuidan a los niños. Entonces, ese es el sentido de una migración, casi que es una especialización, badanti se dicen en italiano. Eso es lo mismo hacen los peruanos, lo mismo hacen los salvadoreños, es decir, está muy focalizado el tema y no sufren los embates de la migración tan fuerte, los embates de la migración irregular. La migración centroamericana es muy baja en Europa, quizás predomina España, después seguirá Francia, pero un poco menos, Italia, solo para ponerles un ejemplo guatemalteco, oficialmente registrados nos aparecían menos de 400 guatemaltecos. No registrados podían multiplicar por 4, entonces no pasaban de 2,000 guatemaltecos en toda Italia. Es decir, para nosotros eso no es un tema tan fuerte, pero obviamente acompañamos el proceso latinoamericano y de ahí mi insistencia
en recorrer el tema. Otro grupo, digamos que las cumbres corresponde a los ejecutivos, porque son los jefes de Estado, y también trabaja Eurolat, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que constituyó un grupo de trabajo sobre inmigración y están en este momento con el proceso de un observatorio sobre la migración latinoamericana hacia Europa, y ahora comenzamos a tener también de Europa hacia América Latina. Y eso nos encuentra desguarnecidos porque no hay una política latinoamericana, y como América Latina es la región en crecimiento y ellos están en crisis, ahora los del encanto somos de nuevo nosotros. Bueno, gracias. Me paso ya un poco al tema más concreto, voy a dejar de último el tema principal, que es el acuerdo de asociación Unión Europea con Centroamérica. ¿Cuáles son los instrumentos de la política de inmigración de la Unión Europea? Uno es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Otro es la Política Común de Inmigración para Europa. Otro, un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos. Y el último, por alguna razón se quedó, es el programa de Estocolmo. Esos son, yo diría, los 4 instrumentos básicos de política, que son mandatos, se reflejan en los mandatos del Parlamento Europeo. Más o menos, digamos que hay un arco de tiempo del 2008 al 2011, en donde se han estado generando y actualizando casi que los mismos. El programa de Estocolmo es un plan de acción, y ese tiene ese referente. Ahora sí me paso un poquitín a la cuasi lectura. Eurolat, ya les dije qué es lo que está haciendo, se reúnen periódicamente antes de las cumbres de los presidentes. Es Pacto Europeo. Bueno, no voy a seguir el orden porque los documentos no lo tienen. Voy a comenzar del último, porque en general ustedes se van a dar cuenta que los temas de trabajo son casi que los mismos. Uno, en los 4 instrumentos, lo primero es la organización de la migración legal, o regular, como también le llaman. Ese es un énfasis que está en todo, es decir, lo que entra por vía legal no tiene problemas. Y esto abarca un panorama como reencuentro familiar, pero no tiene problemas. Lo que sí tiene problemas es la migración irregular. Y entonces ahí es donde han venido actualizando que las sanciones caen a la empresa que tiene, un poco como en Estados Unidos, que tiene población no regularizada en su documentación. En el tema de la migración legal, como ellos le llaman, que es muy cuestionado por los movimientos de migrantes, es la famosa tarjeta azul, que también tiene un debate muy fuerte. La tarjeta azul era la de la migración calificada. Para algunos grupos es fuga de cerebros que ellos están alimentando, y en la redacción de estos documentos tienen ese cuidado de decir de que esto no debe provocar la fuga de cerebros. Vamos a ver.
La política europea de inmigración deberá estar más estrechamente vinculada a otras políticas comunitarias, especialmente como la del empleo, de manera que la migración legal pase a constituir una alternativa a la inmigración irregular. Y en este sentido, el último debate del Plan de Estocolmo, de finales del 2011, se centraba en tener una política de empleo que permita, yo puedo tener permiso de trabajo en Italia, pero que me permita la movilidad dentro del espacio de Schengen, que después lo vamos a ver en la segunda parte. Por lo tanto, un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. El debate está, esta crisis de la que hablábamos de los países europeos, los va a detener un poco, pero digamos, la misma cantidad de migración que tenemos, digamos, en temas de seguridad propiamente dicho, no hay un estigma para los latinoamericanos. Es decir, el estigma lo tienen los ciudadanos de los nuevos países de la Unión Europea, Rumanía, los romanos, esos sí están Cruz y Calavera, los rusos, ellos no son la Unión Europea, pero ya tienen su mala fama. En la lucha contra la inmigración irregular es donde el mayor esfuerzo está. Es decir, tienen unificadas las bases de datos. El primer aviso a un inmigrante irregular es, mire, usted se tiene que ir. El truco es que si yo estoy en Italia, me voy para España. El día que me agarren, ahí sí ya solamente me dicen, en 24 horas tiene que estar afuera. Y si no, ya es sujeto entonces de sanción legal y de expulsión. Y el país originario está obligado a readmitirlo. Y eso lo firmamos también nosotros con el acuerdo de asociación. Bueno, paso al famoso espacio de libertad y seguridad. Voy a leerles solo las cabezas y un poco quizás un comentario muy liviano para no… Dice, hacia la Europa de los ciudadanos en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Entonces, se habla de que se han hecho avances muy considerables. Hay que señalar que con el Tratado de Maastricht, lo que era un acuerdo, digamos, de carácter político, son ya parte de los tratados de la Unión Europea, aunque, como vamos a ver después del café, el espacio Schengen tiene países miembros de la Unión Europea que no son miembros del espacio Schengen, Inglaterra, Irlanda, y otros países que no llenaron los requisitos que tienen que tener para poder transitar libremente dentro del espacio Schengen, que vamos a verlos en su momento, y terceros países que no son miembros como Noruega, que no son miembros ni de la Unión Europea, pero que están en el espacio Schengen. Supresión de los controles, es decir, para los europeos, en los últimos 10 años los avances son los siguientes. Supresión de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen, que permite a más de 500 millones de ciudadanos de 26 países viajar desde la península ibérica a los estados bálticos, etcétera. Bueno, se han sentado las bases de una política de inmigración común, que incluye concretamente el establecimiento de normas que garantizan una mayor equidad y capacidad de previsión en materia de inmigración legal, y una acción reforzada contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Se han creado asimismo varias asociaciones con terceros países para gestionar de manera concertada las cuestiones vinculadas con la migración.
entre ellas América Latina. Ese proceso del grupo birregional es un instrumento que nos da características diferentes, como también lo tienen con África, no es que sea único. ¿De acuerdo? También tienen, digamos, un nivel de negociación permanente, llamémosle. Se han puesto los cimientos de un sistema europeo común de asilo para las personas que necesitan protección internacional, ha aumentado el grado de confianza entre las autoridades nacionales, la orden de detención europea, que también ha reducido significativamente las dificultades para extradición de delincuentes, ha reducido los plazos del procedimiento de 1 año a entre 11 días y 6 semanas. Se han realizado también algunos avances en el ámbito civil y mercantil, digamos, hay paso mucho más regular que en tiempos. Un comentario que hace el mismo documento dice: sin embargo, los progresos han sido más lentos y moderados en otros aspectos. Materia penal, derecho de familia. Un reto adicional es garantizar una aplicación efectiva de la legislación, especialmente en el ámbito penal. Lo que tenían eran políticas regionales, no tenían tratados. Hoy están obligándose a permitir que, digamos, un español pueda entrar un poco a Francia a capturar a un etarra, o que alguien hace otro, pero tienen medido 20 kilómetros, 40 kilómetros en coordinación, en ausencia de una legislación europea. A eso se están refiriendo. Retos futuros es garantizar el mejor servicio posible al ciudadano, europeo obviamente, y más de 8 millones de europeos ejercen hoy en día el derecho a residir en el Estado miembro de su elección. Esto les ha causado una movilidad que es similar a la digamos que ahora se le niega a la inmigración. Las cuestiones de justicia civil van a cobrar más importancia. 1 de cada 10 sucesiones en la Unión tienen en la actualidad una dimensión internacional. La delincuencia informática no conoce fronteras y está en constante evolución. En el 2008 se contabilizaron 1.500 sitios internet, comerciales y no comerciales, con contenido de pornografía infantil. 1.636 designados como puntos de entrada en el territorio de la Unión. Ese es el mayor reto. Es decir, por el territorio, por la dispersión y por la ausencia de normativas comunitarias o directrices comunitarias. Ok. Política común de inmigración para Europa. Yo no sé a qué horas, ¿quién me dice a qué horas paro para el café? Bueno, quizás lo hacemos después de la política común. Esta fue sancionada por el Parlamento Europeo en abril del 2009 y tiene consideraciones de carácter general. Apoya enérgicamente el establecimiento de una política europea común de inmigración basada en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua, transparencia, colaboración, responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos a través de principios comunes y de acciones concretas, así como en los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta última línea es básica. Es decir, porque en una primera apreciación, digamos, se trata de respetar los derechos humanos del migrante. Hay mucha organización civil de asociaciones que velan por ese cumplimiento y tienen sus lobbies también en Bruselas. Reitera que la gestión de flujos migratorios debe basarse en un enfoque coordinado, teniendo en cuenta la situación demográfica y económica de la Unión Europea. Este matizado lo que nos está diciendo es bienvenida a la mano de obra. En esencia es esa, ¿no? Miren, vengan aquí a apoyarnos en nuestro desarrollo.
de acuerdo con limitaciones de carácter demográfico, de carácter de empleo. Obviamente el norte de Europa tiene más empleo que el sur de Europa, ahí están parados, ¿cuántos millones todavía en España? Subraya que una política europea de inmigración coherente y equilibrada añade credibilidad a la Unión Europea en sus relaciones con los países terceros. Eso es importante, es decir, están conscientes que es la imagen de la Unión Europea la que viene cuestionada cuando algo le pasa a un migrante. El debate que hicieron con el tema de Lampedusa es interesante, ¿no? Precisamente por eso. Celebra la adopción del mencionado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y las acciones, los instrumentos y las propuestas que presenta la Comisión en su comunicación titulada Una política común de inmigración para Europa, principios, medidas e instrumentos. Prosperidad e inmigración legal. Y aquí solo leo un párrafo. Considera que la migración legal sigue siendo necesaria para satisfacer las necesidades de Europa en el plano demográfico, del mercado laboral y de las cualificaciones, debido a los efectos del descenso y envejecimiento demográfico sobre la economía, y opina que también contribuye al desarrollo de los terceros países mediante el intercambio de conocimientos y técnicas y el envío de remesas de los inmigrantes. Pide que se desarrollen sistemas seguros que faciliten esas transferencias financieras a terceros países. Considera que la inmigración regular debe ser la alternativa a la inmigración irregular, puesto que ofrece una ruta de entrada en la Unión Europea legal, segura y organizada. Eso ya lo había dicho. Integración. Leo solo un párrafo también. Subraya que la integración aumenta la diversidad cultural en la Unión Europea y debe basarse en la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades, principalmente facilitando el acceso a la sanidad, la educación, la formación lingüística y el empleo. Considera que las políticas de integración también deben basarse en programas innovadores adecuados y reconoce el papel fundamental desempeñado por las autoridades locales y regionales, los sindicatos, las organizaciones de migrantes, las federaciones profesionales y las asociaciones en la integración de los inmigrantes. Seguridad, el otro ítem es seguridad e inmigración, gestión integrada de fronteras. Hace hincapié en que la gestión integrada de las fronteras debe respetar el equilibrio adecuado entre garantizar la libre circulación de un número creciente de personas a través de las fronteras y garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos de la Unión Europea. No niega que el uso de datos ofrece claras ventajas. Opina al mismo tiempo que la confianza de la opinión pública en la acción gubernamental solo puede mantenerse si se prevén las salvaguardias para la protección de datos y mecanismos de supervisión y reparación suficientes. Inmigración ilegal. Considera, dos párrafos leo, considera que la lucha eficaz contra la inmigración ilegal es una parte crucial de una política global de migración de la Unión Europea y por consiguiente lamenta que una toma de decisiones eficaces en este ámbito se vea paralizada por una capacidad insuficiente de los Estados miembros para colaborar realmente en sus intereses mutuos. Sí, las políticas están dispersas, no están unificadas en la parte operativa. Está escandalizado por la tragedia humana causada por las rutas marítimas de la inmigración ilegal, en particular en las fronteras marítimas del sur de la Unión, que siguen las que huyen por más desde las costas africanas e inician una peligrosa travesía hacia Europa. Pide enérgicamente que se emprendan acciones urgentes para poner término de una vez por todas a esta tragedia humana y reforzar el diálogo y la cooperación con los países de origen. Esto, digamos, era en el clima de Egipto. Ahora el clima que tienen es mucho más creciente. Eritrea, Kenia, en fin, es un panorama que no se lo esperaban en la parte normativa.
Y repatriaciones, el otro ítem. Considera que se tiene que obligar a abandonar el territorio de la Unión Europea a los inmigrantes que no tienen derecho a protección internacional o que residen de manera irregular en el territorio de los Estados miembros. Toma nota a este respecto de la adopción de la directiva sobre retorno y pide a los Estados miembros que en el marco de la transposición de dicha directiva velen porque se mantengan las disposiciones más favorables que ya estén previstas en sus ordenamientos jurídicos internos. Pide a la Comisión que establezca mecanismos de control y apoyo para la reintegración social y profesional en los países de origen de los migrantes que hayan sido repatriados. Es decir, va acompañado de un paquete de cooperación porque la gente, cuando ya tiene un tiempo de estar, aunque sea irregular, ya se formaron, han trabajado, tienen tecnología, y entonces ese mismo apoyo, yo lo vi en un municipio, es provincia, pero en el municipio de Asti, con países del norte de África. Hicieron un programa con los que habían retornado, los acompañaron y pusieron una semilla de una red de pequeñas y medianas empresas que seguían vinculadas en la parte formativa con Piemonte, con Asti. Solidaridad e inmigración, coordinación entre Estados miembros. Esto es interesante. Lamenta profundamente que los Estados miembros no hayan mostrado la suficiente solidaridad ante el creciente desafío que plantea la inmigración. Pide que se revise con urgencia el programa Marco de Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios para el periodo 2007-2013 y sus 4 instrumentos financieros, con el fin que puedan reflejar las nuevas realidades derivadas de las crecientes presiones migratorias y se puedan utilizar para tratar las necesidades urgentes, como en el caso de situaciones de flujos migratorios masivos. Cooperación con terceros países, para finalizar. Dice, hace hincapié en que todos los acuerdos con los países de origen y tránsito deben incluir capítulos sobre la cooperación en materia de inmigración y pide que se establezca una política ambiciosa con terceros países en el ámbito de la cooperación policial y judicial con el fin de luchar contra las organizaciones delictivas internacionales que participan en la trata de seres humanos y de enjuiciar a las personas implicadas con la colaboración de Europol y de Eurojust. Pide asimismo a la Comisión que intensifique su apoyo, incluida la asistencia financiera y técnica, en favor de los terceros países para crear las condiciones económicas y sociales que desincentiven la migración ilegal, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Todavía tengo 5 minutos antes del café, dijeron a las 4, ¿no? Programa de Estocolmo, que es el que me falta. No. Programa. Durante el café reviso para no dejar nada en el tintero. El programa de Estocolmo, como les había dicho, es un poquitín casi que lo mismo. Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. Fomento de la ciudadanía y de los derechos fundamentales. El espacio de libertad, seguridad y justicia es lo mismo que le estuve leyendo en la parte anterior, que era matizada porque este era ya el lenguaje del Parlamento Europeo. Lo que les leí fue la resolución que emitió el Parlamento Europeo. Ahí está, apareció Estocolmo. Ok. Fomento de la ciudadanía y los derechos fundamentales, una Europa de la ley y la justicia, una Europa que protege. Voy a leer un poco lo de protege. Debería elaborar una estrategia de seguridad interior a fin de seguir mejorando la seguridad en la Unión, proteger así las vidas
y la seguridad de los ciudadanos europeos y hacer frente a la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas. La estrategia debiera tener como objetivo el refuerzo de la cooperación policial, de gestión de fronteras, de protección civil, gestión de catástrofes y cooperación judicial en materia penal, con el objeto de hacer a Europa más segura. Asimismo, la Unión Europea debe basar su trabajo en la solidaridad entre los Estados miembros y aplicar integralmente el artículo. Acceso a Europa a un mundo globalizado. Una Europa de la responsabilidad, la solidaridad y la colaboración en los ámbitos de migración y asilo. Ahí sí leo. Un objetivo político clave para la Unión Europea sigue siendo el desarrollo de una política europea de migración previsora y global, basada en la solidaridad y la responsabilidad. Debe acometerse la aplicación efectiva de todos los instrumentos jurídicos correspondientes y deben emplearse al máximo las agencias y oficinas correspondientes que actúan en este ámbito. La migración bien gestionada puede ser beneficiosa para todos los interesados. El Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo proporciona una base clara para la evolución futura en este ámbito. Europa necesitará una política flexible que responda a las prioridades y necesidades de los Estados miembros y permita a los migrantes desarrollar plenamente su potencial. El objetivo de establecer un sistema de asilo común en 2012 sigue vigente y las personas que necesiten protección deben tener acceso garantizado a procedimientos de asilos seguros y eficaces desde el punto de vista jurídico. Además, para mantener unos sistemas creíbles y sostenibles de inmigración y asilo en la Unión Europea, es necesario impedir, controlar y combatir la inmigración ilegal, pues la Unión Europea soporta una presión cada vez mayor de los flujos de migración ilegal, en particular los Estados miembros de sus fronteras exteriores, incluidas sus fronteras meridionales, según las conclusiones del Consejo Europeo de octubre. El papel de Europa en un mundo globalizado, la dimensión exterior. La importancia de la dimensión exterior de la política de la Unión Europea en materia de libertad, seguridad y justicia pone de relieve la necesidad de una mayor integración de estas políticas en las políticas generales de la Unión Europea. La dimensión exterior es fundamental para hacer frente a los desafíos más importantes que tenemos ante nosotros y para dar a los ciudadanos de la Unión Europea más posibilidades de trabajar y hacer negocios con los países de todo el mundo. La dimensión exterior de la libertad, la seguridad y la justicia es crucial para la aplicación acertada de los objetivos del presente programa y debería en particular tenerse en cuenta con todos los demás aspectos de la política exterior de la Unión Europea. Les doy el receso del café porque si no los voy a bombardear. Ya la parte que viene es la parte de Schengen, que esa es un poco más precisa aparentemente porque son las normas. ¿Cómo se va? ¿A quién se pide visa? ¿Cuánto tiempo dura la visa? También hay que ver las debilidades. La política de visados, por ejemplo, no es única, sino cada país mantiene la propia. La presencia de la Unión Europea no está en todos los países, entonces ¿dónde saco mi visa si yo quiero ir a Luxemburgo, pero aquí no hay embajada de Luxemburgo? Es decir, ¿quién me la gestiona? El país más cercano, el que tenga similitud. Digo, yo sé que lo puedo hacer en Bélgica y en Holanda porque es el Benelux, pero esos serán problemas después del café.